Esta semana fue el Día Mundial de la Diabetes. La diabetes es una enfermedad, se habla de la enfermedad silenciosa y sinceramente que lo es. Hay mucha gente que la padece y en todo caso después tiene a partir de esa situación una serie de trastornos desde el punto de vista orgánico muy pero muy significativos. Así que, bueno, recibimos a nuestra invitada del día de hoy. Así es, recibimos a la doctora Victoria Castellanos. Ella es especialista en endocrinología. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, muy bien. Bueno, a partir de este tema de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, ¿qué reflexión te plantea? En todo caso, podés llegar a hacer para la audiencia, fundamentalmente a partir de los cuidados, de advertir, ¿no?, que estamos frente a un escenario de ese tipo. Sí, el Día Mundial de la Diabetes justamente nos invita a reflexionar acerca de esta enfermedad tan silenciosa y que su prevalencia está en aumento desde hace ya muchos años y es realmente alarmante. Se estima que cada vez, vemos pacientes más jóvenes con diabetes. Antes era una enfermedad del adulto y adulto mayor, diría, y hoy lo vemos hasta en niños. En Argentina, 1 de cada 10 adultos tiene diabetes y es muy preocupante que de cada 10 pacientes con diabetes o cada 10 personas con diabetes, 4 desconocen que tienen diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son cómo se presenta, ¿no? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo uno se puede dar cuenta? En general los síntomas aparecen con valores de glucemia, que es el azúcar en sangre, muy elevados. Entonces los síntomas muchas veces son sutiles, se solapan o aparecen ya con valores, como te digo, demasiado elevados. Entonces, si bien existen síntomas como el desgano, la fatiga, la poliuria, que es cuando aumenta el volumen urinario, la polifagia o polidipsia, es decir, tener permanentemente mucha sed, en general esos síntomas son un poco tardíos. Lo mejor sería detectarlo en un control de salud, con un análisis de sangre, incluso en estadios de prediabetes. Claro. De alguna manera lo que vos decís, en el sentido de cuáles son los síntomas que pueden llegar a aparecer, son atribuibles también a muchos otros males que podemos llegar a tener. Sí, y generalmente cuando uno hace ese diagnóstico ya estamos hablando de una diabetes que tiene años de evolución. Claro. Por eso tendríamos que estar un poco más atentos en prevenir y actuar incluso antes de que aparezca la diabetes como tal, en estadios de pequeñas disglucemias, valores levemente alterados, en los cuales actuando, mejorando la alimentación, incorporando la actividad física. Ahora, estos niveles así que se han ido elevando, ¿tiene que ver con qué? ¿Con una cuestión de alimentación? ¿Tiene que ver con una cuestión de estrés? Vivimos en una Argentina con crisis continua. ¿Con qué tiene que ver? La diabetes es una enfermedad multifactorial, ¿sí? Si bien, bueno, hay varios tipos de diabetes, en general, bueno, la diabetes tipo 2 es la más común, la más prevalente en la población, y es un tipo de diabetes que es poligénica y multifactorial. Y va de la mano este aumento de la prevalencia con la pandemia de obesidad y de sedentarismo, con los malos hábitos de alimentación, con el consumo de productos azucarados y ultraprocesados, con muchas cuestiones que hay que de a poco ir tratando de mejorar desde la infancia. Bien, cuando en todo caso vamos a un análisis y tenemos un resultado, ¿qué número nos pone en guardia con respecto al tema de la diabetes? ¿A partir de qué límites no podemos atravesar? El diagnóstico de diabetes se hace con glucemias en ayunas mayores a 126 en más de una oportunidad o con glucemias al azar mayores a 200 con alguno de los síntomas que nombramos antes. Pero no obstante, digamos, ya valores más de 100
no son tan normales y uno tiene que actuar ahí, porque ahí es cuando uno puede evitar el inicio de una diabetes. Que si bien obviamente es una enfermedad que tiene un tratamiento y hoy en día tenemos muchísimas herramientas desde lo educativo, desde lo farmacológico, pero bueno, por supuesto que siempre es mejor evitarla. Claro, o sea, lo ideal sería estar en 90, ese sería el número indicado. Sí, se podría decir que sí. Pero eso representa también una serie de sacrificios, porque uno alguna vez llegó a tener 90, pero después, una vez que tiene el resultado, es fácil decir, bueno, ya estoy bien. Sí, siempre, como yo le digo a los pacientes, nosotros no somos máquinas. Un día tenemos 95, otro día capaz que tenemos 100. Algún día un paciente una persona sin tener diabetes puede tener 105. Por ahí no es solo el valor, o sea, necesitamos los valores y los puntos de corte para hacer un diagnóstico, pero en realidad es un continuo. Entonces, si bien ya al tener diabetes se aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de daño macrovascular y microvascular, incluso con glucemias de menos de 126 ya hay daño. Entonces, por eso es que también actuando ahí podemos mejorar la situación. ¿Hay una afectación para el área riñón también como consecuencia de la diabetes? Sí, por supuesto. Digamos, la diabetes afecta a nivel macrovascular, ya sea las arterias coronarias, las arterias de miembros inferiores, las arterias cerebrales y también la microvasculatura. Y ahí cuando hablamos de microvasculatura nos referimos fundamentalmente al daño renal y al daño en la retina. ¿Con el hígado cómo es el vínculo? En general, digamos, es muy común, ver en los pacientes con diabetes el hígado graso, que también genera una inflamación hepática y daño. Y eso se relaciona a través de la obesidad fundamentalmente. Hay datos, por ejemplo, de gente que ha transcurrido una etapa de la vida y está medicada con metformina, que es tal vez el medicamento más usual. Sí. Después está la insulina, en fin, hay otros recursos. Pero tal vez la primera etapa de control de la diabetes es una toma de metformina. Es de las medicaciones más usadas. Tiene muchísimos años y bueno, sigue siendo una medicación muy utilizada. Hoy en día, por suerte, tenemos un abanico mucho más amplio y lo podemos adecuar también a otras situaciones que acompañen a la diabetes y que le puedan ofrecer disminución del riesgo, por ejemplo, a nivel renal o cardiológico, además de normalizar los valores de glucemia. En diabetes no es solamente ver el valor de glucemia, sino tener control de la presión arterial, del colesterol, triglicéridos, no enfocarse solamente en un valor de glucemia o de hemoglobina glicosilada. Por suerte hoy disponemos de muchas medicaciones como para optimizar ese control en el paciente con diabetes. Bueno, eso de controles. ¿Cuál es la importancia? Me gustaría que les cuentes a la gente cuál es la importancia de tener un control regular de glucosa y cómo se debe realizar. Bien. Si bien, digamos, los controles de laboratorio en general pueden ser cada 3-6 meses, nos ayuda mucho lo que es el automonitoreo glucémico, ¿sí? Que es el paciente se mide con su aparato, su glucómetro, y eso varía según la complejidad de la medicación que utilicen y que también venga su diabetes. Hay pacientes que con medirse una vez por semana su valor de glucemia está bien, y hay quienes, según si utilizan insulina, por ejemplo, requieren claro, hasta pero vos hablabas, 6 controles o más diarios. También, digamos, de
de un aumento en la población joven. Sí, sí, hoy en día vemos adolescentes o niños, púberes, que ya tienen diabetes. Sí. Claro. Y es realmente alarmante porque el daño producido por la diabetes tiene que ver con los valores de glucemia y con el tiempo de diabetes. Por lo tanto, más años de diabetes, más posibilidad de daño en los órganos, como el riñón, como el corazón. Sí, lo que hablábamos, ¿no? Y el tema de la actividad física recomendada. La actividad física es uno de los pilares del tratamiento, ¿sí? Por eso recién hablamos de la metformina, y en realidad el primer paso es la alimentación, una alimentación saludable, reducida en azúcares, sobre todo eliminar lo que es el azúcar simple, los hidratos de carbono simple, y la actividad física. Otro de los pilares es la educación, aprender acerca de la diabetes, no tomar la medicación y listo, eso generalmente sirve poco tiempo y va al fracaso. Y el cuarto pilar, sí, el tratamiento farmacológico. Cuando vos hablas de que va al fracaso, ¿a qué te referís? Y que en general, cuando el tratamiento farmacológico no va acompañado de una buena alimentación y actividad física, enseguida necesitamos agregar otra medicación y otra medicación. O sea, se complejiza el tratamiento. Sí, y no logramos controlar bien los valores de glucosa o de colesterol o de triglicéridos o de presión. Claro, es esto que vos mencionaste, que era la hemoglobina glicosilada. Muchas veces, incluso para el carnet de conductor, algunas personas se lo piden. ¿Por qué motivo es eso? La hemoglobina glicosilada es una estimación de los valores, o sea, se correlaciona con los valores de glucemia de los últimos 3 meses. Y en el paciente con diabetes, digamos, hay distintos objetivos de hemoglobina glicosilada según las condiciones del paciente, la edad, si tiene o no tiene daño vascular, pero nos da una idea del control metabólico de ese paciente. Bueno, Victoria, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.